Glucogenosis hepática. Este grupo está conformado por María Isabel Almeida, María Camila Angarita, Nicolás Álvarez Caballero, Salomé Caballero y Sebastián David Caballero. Los objetivos de esta presentación son caracterizar la enfermedad huérfana de glucogenosis hepática desde el punto de vista del paciente, analizar cómo es un paciente con esta enfermedad en Colombia y el manejo de los profesionales de salud y entidades de salud a los pacientes, y enfatizar en la visión de la enfermedad desde el enfoque biopsicosocial. ¿Qué es glucogenosis hepática? La prevalencia de esta enfermedad es de 1 en 100.000 nacimientos. La glucogenosis hepática es una enfermedad hereditaria autosómica recesiva caracterizada por la alteración del depósito de glucógeno en los tejidos hepáticos y en los músculos. Las glucogenosis hepáticas son consideradas como una enfermedad huérfana en Colombia, es decir, como una enfermedad crónicamente debilitante, grave y que afecta a pocas personas. GSD hepáticas son un conjunto de enfermedades hereditarias que afectan el metabolismo del glucógeno que se almacena en el hígado. La mayoría de los pacientes presentan deficiencias en las enzimas encargadas del metabolismo hepático del glucógeno y en otros el glucógeno se sintetiza con una estructura anómala. En la imagen de la diapositiva podemos ver los distintos tipos de glucogenosis hepáticas. Cada tipo va a afectar un órgano distinto y va a tener características bioquímicas y sus causas son distintas. Síntomas y manifestaciones. Los pacientes presentan hepatomegalia, que es el tamaño del hígado es mayor que el normal, hipoglucemia, una concentración baja de glucosa en sangre, retraso en el crecimiento y debilidad muscular. Esta patología usualmente se diagnostica clínicamente a partir de los 6 meses de edad, cuando la ingesta de alimentos del lactante es más espaciada y se puede causar una sintomatología de hipoglucemia. Debido a la inespecificidad de la presentación clínica de la enfermedad, es muy importante la sospecha diagnóstica desde los centros de primer nivel de atención y su derivación oportuna a centros de especialidad. ¿Cómo es el paciente de esta enfermedad en Colombia? Para contestar esta pregunta vamos a usar datos tomados de Glucolatino y Fuglucol, que son las fundaciones de glucogenosis hepática en Latinoamérica y en Colombia. Según Glucolatino, en Latinoamérica muchos niños sufren de esta enfermedad, pero no saben que la padecen por el mal diagnóstico. En Colombia, Fuglucol ha promovido las capacitaciones a profesionales de salud que no conocen la enfermedad para facilitar y acelerar el diagnóstico. Actualmente se puede establecer el diagnóstico por sospecha clínica y exámenes de laboratorio. Para establecer el tipo exacto de glucogenosis se mandan estudios como biopsia hepática y un estudio genético, lo cual es muy difícil de poder acceder en Colombia porque tiene un alto costo, por lo que a las familias se les dificulta acceder a este tipo de diagnósticos. En Colombia, la mayoría de pacientes son enviados a muchos especialistas que no logran dar con el diagnóstico correcto. Un diagnóstico incorrecto o tardío puede causar daños irreparables para el paciente. Debido a que se trata de una enfermedad huérfana, no hay muchos especialistas en esta área, lo cual implica un alto impacto emocional y económico en la familia del paciente. Además, las glucogenosis hepáticas tienen manifestaciones clínicas que se pueden confundir con otras enfermedades, por lo que será muy importante que pediatras y los médicos de las EPS conozcan muy bien los síntomas para ordenar exámenes diagnósticos. Además, los posibles tratamientos disponibles en Colombia apenas están siendo estudiados y por ahora son solo suplementaciones dietéticas con almidón de maíz para tener un aporte de glucosa natural o medicado. En el caso de este último, el medicado, las familias que tendrán que pedirlo a las EPS, lo que implica un tiempo de espera o posibles problemas por la negación de estos. Hacer cambios en la dieta no es fácil para todas las familias, ya que muchas no entienden las instrucciones del médico o la importancia de controlar el nivel de azúcar en sangre de sus hijos. Por ejemplo, a los pacientes se les recomienda disminuir la ingesta de carbohidratos, pero muchas personas no saben qué son los carbohidratos.
Las fundaciones mencionadas anteriormente son de mucha ayuda, ya que difunden la información de alimentos y medicamentos permitidos, educan a las familias y les ayudan en el proceso de la enfermedad de sus hijos. En Colombia, la mayoría de los problemas con esta enfermedad tienen que ver con problemas con la EPS, con la negación de alimentos u cualquier otra eh, posible actividad médica. Para seguir analizando la enfermedad desde el punto de vista del paciente, vamos a usar testimonios publicados en las páginas de Foodglucol y Glucolatino. El primer testimonio es sobre la paciente Luisa Fernanda Ortega Anaya, que según su mamá fue diagnosticada cuando tenía 1 año y 1 mes de vida en Venezuela. En este país los médicos no tenían mucho conocimiento sobre la enfermedad, por lo que la mamá, en busca de ayudar a su hija, decide venir a Colombia. En Colombia encuentra una médica que sí tiene conocimiento sobre la enfermedad, pero la mamá dice que ha sido un proceso difícil porque como la mayoría de las familias afectadas por esta enfermedad son de escasos recursos económicos, pero que gracias a las fundaciones ha podido salir adelante. El otro testimonio es sobre un paciente llamado Gerardo. Este paciente, en su testimonio podemos ver las implicaciones que tiene ser paciente de esta enfermedad. Su mamá dice que a diferencia de otros niños, él no puede comer ningún dulce ni nada que contenga azúcar, leche o frutas y tiene que limitar sus carbohidratos. Su alimentación debe ser estricta y sana. Y bueno, en este punto es muy importante identificar que hay muchos factores que pueden agravar el tratamiento y la calidad de vida de estos pacientes. Las familias que no tienen buenos recursos económicos tienen que acudir a las EPS y las EPS les pueden negar medicamentos o la atención médica. La glucogenosis hepática es una enfermedad subdiagnosticada. Hay un gran desconocimiento de esta en la comunidad médica, como podíamos analizar en los testimonios anteriores. Los síntomas se confunden con otras patologías y esto conduce a un diagnóstico tardío que puede generar implicaciones más graves para el paciente y para su familia. Mientras se descartan otras patologías, los especialistas envían muchos exámenes costosos, lo cual implica un alto impacto económico en las familias. Uno de los exámenes que se usa para diagnosticar la enfermedad es el estudio genético, que es un examen muy útil y preciso, sin embargo tiene un costo elevado para muchas familias. En Colombia, el precio de un estudio genético está entre 723.000 pesos a 2.660.000 pesos, un precio que muchas familias no pueden pagar. Es importante que la comunidad médica esté informada para darle un buen manejo a los pacientes, empezando desde los centros de primer nivel para luego enviar al paciente oportunamente a centros especializados. Además, el equipo de salud debe brindar apoyo en alguna complicación, así como manejo interdisciplinario ayudando en el cambio del pronóstico y mejora en la calidad de vida de los pacientes. En el enfoque interdisciplinario e integral es muy importante para el manejo de esta enfermedad, ya que los pacientes pueden presentar afectación emocional, social y económica, deben abandonar ciertas actividades e implementar cuidados extremos con lo que comen, tienen que someterse a estudios periódicos y es muy importante que los pacientes se puedan comunicar con los médicos y que estos los escuchen. El punto de vista del paciente es muy importante en la medicina, gracias a que por esto se logró diferenciar entre los síntomas y los signos y se demostró la importancia de escuchar al paciente para acelerar el diagnóstico. Esta enfermedad está clasificada como una enfermedad huérfana porque afecta a una pequeña parte de la población, aumentando la importancia del punto de vista del paciente, ya que en este caso los síntomas son más importantes que los signos, ya que es una enfermedad difícil de diagnosticar y la mayoría de veces se diagnostica por sospecha médica o por tener varios de los síntomas. Es muy importante que el médico durante la entrevista haga preguntas sobre el entorno y la familia del paciente, primero por ser una enfermedad genética y también para poder identificar
si las redes de apoyo del paciente son estables. También los médicos deben tener en cuenta cómo la enfermedad ha afectado y si está afectando el día a día del paciente, sus emociones y las de su familia, sus actividades físicas y sociales. En el caso de la familia, pueden manifestar cansancio o frustración por no saber cómo ayudar a su hijo, por no poder conseguir las citas o medicamentos con la EPS, por no saber exactamente qué tiene su hijo, etc. Será fundamental que los profesionales pregunten sobre los miedos y expectativas que tiene la familia y el paciente. Lo anterior es muy importante que sea escuchado y preguntado por los médicos, ya que estas enfermedades es muy importante tener buenas y estables redes de apoyo. En testimonios publicados en las redes sociales de Fuglucol se evidencia que los familiares muchas veces explican a los médicos la enfermedad. Otros buscan ayuda de fundaciones por no encontrar ayuda en los centros médicos. Muchos papás sostienen que sus hijos no tienen una vida normal y que su lucha con las EPS es eterna. Algunos pacientes han fallecido por no ser diagnosticados correctamente o con el tiempo suficiente, por lo que en las familias queda el enojo con los médicos. Conclusiones. Como vimos en la presentación, esta enfermedad es multisistémica, es decir, afecta varios sistemas del cuerpo. Sin embargo, hay que tener en cuenta que también afecta emocional y económicamente a los pacientes y a sus familias, por lo que es importante que el tratamiento de los pacientes se haga desde un enfoque integrativo. Es fundamental que los profesionales escuchen atentamente a la familia para no equivocarse en el diagnóstico, ya que como es una enfermedad muy difícil de diagnosticar, los testimonios de la familia serán una guía muy importante y servirán mucho para poder establecer un diagnóstico. También deben escuchar los miedos, preguntas y esperanzas de los pacientes. Y por último, se debe prestar mucha atención y solventar los problemas con las EPS, ya que las familias afectadas no tienen medicina prepagada, por lo cual la atención dependerá de las EPS y los centros médicos.